más, voy a dejar a mi hermano Mauricio, que en esta noche tiene la continuación de la enseñanza preciosa que estamos teniendo en el libro de Hebreos. Ya vimos cómo podíamos correr el riesgo, ¿verdad?, de caer en el mismo espíritu de incredulidad, pero para vencer eso, vimos la clase anterior que teníamos la palabra de Dios que era como espada de dos filos, que nos hacía discernir aún las intenciones de nuestro corazón y nos hacía ir más allá de lo externo, solamente a lo interno, hacer que comience dentro de nosotros la luz. Y esa era la palabra poderosa del Espíritu. Así que en esta noche mi hermano Mauricio va a continuar a partir del verso 14. Hermano Mauricio, Dios lo bendiga y lo use. Dios lo bendiga, hermano. ¿Me escucha? Sí, hermano, muy bien. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Doy gracias al Señor que una vez más me permite poder compartir la palabra con ustedes. Gracias por ese privilegio, y también es una responsabilidad, ¿no?, traer la palabra de Dios, porque es palabra de Dios, no es palabra de hombres. Entonces, vamos a orar primero, hermanos, para dedicarle este tiempo a nuestro Señor, para que nos ayude en esta noche. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias por la bendición que tenemos, Señor, de una vez más poder compartir tu palabra, poder meditar en ella, Señor. Ayúdanos, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, abra nuestra mente, nuestro entendimiento, que prepare nuestros corazones, Señor, para que, bendito Dios, tu palabra, Señor, caiga en buena tierra y que dé fruto, Señor, en su momento, bendito Dios, y que también, Señor, tu Santo Espíritu me pueda ayudar, Señor, pueda ayudar en esta noche a compartir tu palabra, Señor, que no sea mi carne quien hable, Señor, sino tu palabra, y que tu palabra nos enseñe, Señor, nos exhorte y nos anime, Señor, porque tu palabra, Señor, es bendita, Señor, y nos ayuda a cada uno de nosotros, Señor, en los momentos difíciles que podamos estar pasando, Señor. Háblanos en esta noche, Señor. Te damos gracias, Señor, en el precioso nombre de Tío Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Como ya la pastora había dicho, en esta noche vamos a compartir la palabra, vamos a continuar, ¿no?, estudiando el libro de Hebreos, que hemos quedado en el capítulo 4. Vamos a considerar en esta noche, vamos a terminar, ¿no?, el capítulo 4, versículo 14, 15 y 16, y vamos a empezar el capítulo 5, del 1 al 4. Vamos a leerlo, y ahí vamos a continuar, hermano. Amén. La palabra del Señor dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificio por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Amén. Esa es la porción, hermanos, que vamos a considerar en esta noche, para continuar estudiando el libro de Hebreos, ¿no? A modo de resumen, hermanos, ya sabemos que el autor de Hebreos escribe esta carta, que a la vez es un breve sermón, ¿no?, a una congregación que
eh, que estaba conformada, ¿no? por cristianos que habían tenido un trasfondo judío, ¿no? Y que ellos estaban pasando por ciertos desafíos, estaban pasando por ciertas persecuciones, ¿no? Y ellos estaban desanimando y estaban siendo tentados, ¿no? A volver a practicar, ¿no? Eh, esos ritos judíos que ellos habían dejado, ¿no? Entonces aquí el autor de Hebreo les escribe, ¿no? Animándolos a considerar, ¿no? Y a considerar no apartarse de Jesús, ¿no? Al aferrarse a lo que ellos habían creído, ¿no? Entonces, ese es el sentido de esta carta, de este sermón del autor que le escribe a esta iglesia o a esta congregación, ¿no? De Hebreos, ¿no? Como ya hemos visto, el autor de Hebreos lo que está haciendo a través de esta carta es mostrar a Jesús como superior a cualquier cosa que eh, eh, lo hace a través de comparar a Jesús con algunos pasajes y historias del Antiguo Testamento, ¿no? Ya hemos visto que comparó a Jesús con los ángeles, con Moisés, lo ha comparado también con Josué, ¿no? Lo comparó a Moisés y la tierra prometida, ¿no? Comparó a los ángeles con que a través de ellos había llegado el mensaje, la ley, ¿no? Pero que Cristo era superior, ¿no? A los ángeles. Y ahora, a partir de esto que vamos a ver en esta noche, el autor de Hebreos va a comenzar a mostrar a Cristo como el sacerdote, ¿no? Como el sumo sacerdote, ¿no? Y ese sumo sacerdote que es mayor que los sacerdotes que del Antiguo Testamento, ¿no? El objetivo del autor es mostrar a Jesús que es superior a cualquier cosa y que por tanto nuestro Señor Jesús pues es digno de toda confianza, ¿no? Y de nuestra devoción. Él los va a animar, ¿no? Los va a animar en esta porción de la palabra que vamos a ver en esta noche. El autor de Hebreos los va a animar a aferrarse a lo que públicamente ellos habían profesado, ¿no? Que Jesús es Dios y que Jesús es su Salvador. Entonces, los va a animar a través también ya hemos visto que el autor de Hebreos lo que hace es enseñarles, ¿no? Hablarles, pero también toma su tiempo para exhortarlos, ¿no? Ya hemos visto varias exhortaciones en los capítulos anteriores y en esta porción también los va a exhortar, ¿no? Los va a exhortar, los va a animar eh, a aferrarse a Cristo, ¿no? Y tengamos, hermanos, estemos atentos, ¿no? Porque tan igual como el autor de Hebreos le está escribiendo y le está animando y le está exhortando a esta congregación de Hebreos, la misma palabra, hermanos, nos va a hablar a nosotros y nos va a animar a que nosotros también podemos correr el peligro, ¿no? De estar desanimándonos y de querer también o inclusive poder perder el rumbo, ¿no? Tanta circunstancia que estamos viendo ahora eh, que está pasando en nuestra nación, ¿no? A través de toda esta situación de la pandemia, mucha gente que ha perdido el trabajo y que ahora no podemos congregar tan igual como lo hacíamos antes, que todos los hermanos iban y la iglesia, pues el templo estaba lleno. Eh, Muchos ya no están congregando, ¿no? Tal vez ellos también se están desanimando, ¿no? Se están desanimando y quiera Dios que algunos no se hayan apartado ya totalmente de los caminos del Señor, ¿no? Oremos por ellos para que no sea así, ¿no? Entonces, a partir de este capítulo, de estos, de esta porción del capítulo 4, de estos tres versículos en el cual termina el capítulo 4, el 14, el 15 y 16, yo leía y escuchaba algunas prédicas y algunos pastores decían que
que estos versículos, al 14, al 15 y al 16, lo denominan versículos de transición. Así le denominan, ¿no? Versículo de transición, porque es un resumen de la exhortación anterior. ¿Y cuál era la exhortación anterior? Ya nuestra pastora, nuestra hermana Rosario nos estaba diciendo, ¿no? Que la exhortación anterior había sido de que tengamos cuidado del ejemplo de aquellos que, aunque escucharon de Moisés la buena nueva, la buena noticia de que Dios los iba a llevar a la tierra prometida y que Dios, ¿no?, se estaba relacionando con ellos, de nada les iba a escuchar esa noticia, porque ellos no tuvieron fe, ¿no? No estaba acompañado de la fe que ellos tenían que tener, ¿no? De nada les sirvió ver todo lo que Moisés y Dios había obrado a través de Moisés, ¿no? Todos los milagros, todo lo que había hecho, de nada les sirvió, de nada, porque ellos no tuvieron fe, ¿no? Ellos fueron incrédulos. Entonces, por ese motivo, ellos no pudieron entrar a la tierra prometida, ¿no? Entonces, la exhortación fue que tengamos cuidado y que no haya en nosotros un corazón incrédulo, ¿no? Que no nos engañe el pecado y que entonces nosotros no estemos disfrutando del reposo superior que está en Cristo Jesús, ¿no? Esa era la exhortación anterior, ¿no? Entonces, esta parte, como decía la pastora, la hermana Rosario, que había terminado con el versículo 12, donde dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta la partida del alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disciernen los pensamientos y las intenciones, ¿no? Le decía que la palabra hacía esto, ¿no? Que discernía los pensamientos y las intenciones. Y acá el autor lo que va a decir, los va a llevar y los va a encaminar, ¿no? Hacia la salvación que es en Cristo Jesús, ¿no? Y que Él que Jesús es el gran sumo sacerdote, ¿no? Entonces vamos a ver cómo de aquí, del capítulo 5 hasta el 7, el autor se va a dedicar a, a exaltar o a hablar acerca de Jesús como el gran sumo sacerdote. Y inclusive dice, más adelante va a decir que es más grande que Melquisedec, ¿no? Más grande que él todavía. O sea, con Jesús no se va a comparar ningún sacerdote que, que haya existido aquí en la tierra, se va a comparar a nuestro Señor Jesús, ¿no? Entonces, no hay ningún sacerdote del Antiguo Testamento que sea superior a Jesús. Él es superior a todos y Jesús es el mediador entre Dios y los hombres, ¿no? Y es por medio de Jesús que nos podemos acercar a Dios, porque Dios se ha acercado a nosotros. Amén. Entonces vamos a ver, hermanos, vamos a empezar en el versículo 14, dice, ¿no? Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Entonces acá dice, por tanto, ¿no? Empieza con por tanto, ¿no? Vemos que está uniendo, ¿no?, el argumento anterior con el siguiente, ¿no? Es una unión, ¿no? Por tanto, dice, ¿no? Y acá vamos a encontrar algo que, un título se puede decir, ¿no? De que en nuestro contexto del occidente, no es muy, tenemos de repente otro concepto, ¿no?, de lo que ellos tenían, de lo que ellos conocían como sacerdote, ¿no? Nuestro pensamiento, el contexto occidental es muy diferente, ¿no?, a lo que ellos conocían como sacerdote, ¿no? Entonces, vamos a empezar, en primer lugar vamos a empezar a poder ver a qué se referían con sumo sacerdote, ¿no? ¿A qué se referían? Sabemos que en el tiempo de Moisés, el primer sacerdote fue Aarón, ¿no? Él fue instituido, fue llamado por Dios, ¿no?, para que él se encargara de enseñarle la palabra al pueblo de Israel, y él se encargara también de todos los servicios en el tabernáculo, ¿no? Aarón fue el primer sacerdote, ¿no? Entonces, vamos a ver en este mismo
en esta misma porción, pero en el capítulo 5, a partir del versículo 1, capítulo 5, versículo 1, nos va a decir, el mismo autor nos va a decir qué es un sacerdote, cuáles eran sus obligaciones, cómo era llamado, ¿no? Cómo era llamado, cómo era instituido este sacerdote. Aquí mismo él nos va a decir, ¿no? Hay que ver esto para poder entender, ¿no? A qué se refiere el autor con, cuando llama sacerdote a nuestro Señor Jesús, ¿no? En el capítulo 5, versículo 1 dice, ¿no? Porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecadores. Entonces, aquí está diciendo, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres, es tomado de entre los hombres. Había una versión que yo le encontré que dice, ¿no? Después se puede entender mejor. Dice, todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres y es designado para representarlos en asuntos concernientes a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados, ¿no? Entonces, en primer lugar nos dice que todo sumo sacerdote es escogido. O sea, los sacerdotes ellos mismos no se escogían, ¿no? Sino que era escogido. Y según la ley de Moisés, el cual describe, ¿no? La selección, la designación y las obligaciones de sumos sacerdotes, lo podemos encontrar, no lo vamos a leer porque por el tiempo, pero está en el libro de Levítico, desde el capítulo 8 al versículo 10, ahí vamos a encontrar cómo es que el sacerdote era seleccionado y designado, ¿no? Y cuáles eran sus obligaciones. Ya como le había dicho, Aarón fue el primer sacerdote seleccionado, ¿no? Y designado por Dios, ¿no? Y él y su familia eran los que iban a ser encargados a perpetuidad, ¿no? De estar al servicio en el altar, ¿no? En el tabernáculo, y luego en el templo, ¿no? Pero solamente era de su tribu. Los levitas eran los únicos encargados de este servicio, ¿no? Entonces, y después dice, es designado o nombrado, ¿no? El sumo sacerdote no se designaba a sí mismo, sino que era designado por Dios, ¿no? Es un llamado divino, como aquí mismo lo dice, ¿no? En el versículo 4, ¿no? Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como fue Aarón. Aarón fue designado, fue llamado por Dios, ¿no? Él tuvo un llamado divino, ¿no? Nadie, hermanos, puede decir, ahora pues en estos tiempos, por ejemplo, conocemos ya los sacerdotes, ya no existen, pero tenemos los pastores, ¿no? Y ningún pastor o alguien que, o por decir yo, ¿no? Yo puedo ir y decir, ¿sabes, hermana Rosario, pastor Carlos, yo quiero ser pastor, ¿no? Yo mismo atribuirme eso, ¿no? Yo mismo nombrarme pastor, no. Ese es un llamado de Dios mismo, ¿no? El mismo Dios es el que llama, ¿no? Es un llamado divino. Nadie puede autonombrarse pastor, ¿no? Y entonces aquí lo mismo era, ¿no? El sumo sacerdote, él mismo no se podía nombrar. Tenía que ser un llamamiento divino, pero ya sabemos que la tribu de Leví, de ahí salían los sacerdotes, ¿no? De ahí escogía Dios sus sacerdotes para su templo, ¿no? O para el tabernáculo en ese tiempo, ¿no? En el tiempo de Aarón, ¿no? ¿Y para qué era llamado el sacerdote? Era para ofrecer sacrificios, ¿no? Para ofrecer sacrificios, como nos dice retrocediendo en el capítulo 2, versículo 17, nos dice, ¿no? Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, ¿no? Entonces el sacerdote estaba para ofrecer sacrificios, ¿no? Una de sus obligaciones era hacer sacrificios para la expiación de los pecados del pueblo, ¿no? Esa era su labor, su trabajo, ¿no? Y el sacerdote era el intermediario entre Dios, entre el pueblo y Dios, y entre Dios y el pueblo, ¿no? El sacerdote era el intermediario entre ellos.
Después, en el capítulo 5, versículo 2 dice, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Dice, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. Entonces, este sumo sacerdote, que representa al hombre entre Dios, no podía perder pues la paciencia, ¿no? A pesar de todos los pecados y las fallas y las faltas que el pueblo podía cometer, ¿no? Él no podía perder la paciencia, ¿no? A veces, hermanos, somos muy, muy ligeros o, ¿cómo se puede decir? En juzgar a los demás, ¿no? A veces algún hermano o una hermana puede estar, eh, se, tal vez ha cometido alguna falla o algún pecado y somos muy ligeros para el mismo condenarlo, juzgarlo, ¿no? Y aquí pues el Señor nos está diciendo, ¿no? Que debemos tener paciencia con nuestros hermanos, ¿no? Claro, nosotros no vamos a avalar su pecado y decirle, ah, bueno, ya, ya pecaste, pecaste. No, pues tenemos que siempre llevarlo a Cristo para que pida perdón, ¿no? Y pueda ser limpiado de todo pecado, ¿no? Entonces, aquí el Señor nos estaba diciendo, ¿no? A través de este libro de que el sumo sacerdote tenía que tener paciencia, tenía que tener esa palabra que se usa, ¿no? Empatía, ¿no? O sea, tenía que ponerse en el lugar del pueblo, ¿no? Porque él también, ¿no? Estaba sujeto, como acá dice, sujeto a debilidades, ¿no? Él también, ¿no? Porque él también estaba rodeado de debilidad, ¿no? Él tenía que ponerse, pensar de que él también podía pecar. Y de hecho también pecaba, porque en el siguiente versículo nos va a decir, ¿no? Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo y como también por el pueblo, ¿no? Entonces, esta es una referencia a Levítico capítulo 9, versículo 7, ¿no? Donde dice que Aarón debía sacrificar en primer lugar eh, una ofrenda por sus pecados y un holocausto por sí mismo, ¿no? Aarón, antes de entrar al tabernáculo, antes de entrar al lugar santísimo, él tenía que eh, hacer un sacrificio, un holocausto por sus propios pecados y luego por el pueblo, ¿no? Y esa es la gran diferencia, hermanos, que el autor de Hebreos nos va a empezar a señalar, ¿no? De que los sumos sacerdotes, ellos eran débiles, tenían debilidad y pecaban, ¿no? A diferencia con nuestro Señor Jesús, ¿no? Jesús no necesitaba ofrecer sacrificios, o no necesitó, ¿no? O mejor dicho, ofrecer sacrificios por sus propios pecados, porque él nunca pecó, ¿no? Pero lo que él hizo es ofrecer un sacrificio eh, al entregar su vida por nosotros, ¿no? Ese sacrificio que él hizo, ¿no? Jesús no necesitó ofrecer sacrificio día a día como lo hacía el sacerdote, ¿no? El sacerdote, todo el tiempo, ellos estaban ofreciendo sacrificio por los pecados del pueblo, pero solamente una vez al año entraban al lugar santísimo y entraba el sumo sacerdote, ¿no? El sumo sacerdote era el encargado de ingresar a ese lugar santísimo para ofrecer expiación por los pecados del pueblo, ¿no? Pero lo hacía una vez al año. Sin embargo, nuestro Señor Jesús, él solamente lo hizo una sola vez y para siempre, y no necesitó ofrecer sacrificio por él, porque él nunca pecó, ¿no? Amén. Amén. Y amén. Entonces, el ritual que el sumo sacerdote debía hacer una vez al año, lo podemos encontrar en Levítico 16, ¿no? Y el ritual que este sumo sacerdote tenía que hacer era, ¿no? Era primero ofrecer un becerro como ofrenda por sus propios pecados para para expiar, ¿no? Sus pecados y los de su casa. Ese era lo primero que tenía que hacer, tenía que limpiarse, ¿no? Antes de ingresar al lugar santísimo, él tenía que limpiarse de sus propios pecados, ¿no? Porque él también estaba sujeto a debilidades, ¿no? Por ser hombre también, ¿no? Después, entrar al lugar santísimo con incienso. Y todo esto lo podemos encontrar, ¿no? Si nosotros leemos el Levítico capítulo 16, podemos encontrar todo esto, ¿no? Después él rociaba la sangre sobre el propiciatorio que cubría el arca del pacto, ¿no? Ahí sabemos que ahí estaba las tablas de la ley
y la sangre que tenía que ser rociada sobre el propiciatorio, ¿no? Después echaban suerte sobre 2 machos cabríos traídos por el pueblo. Luego el sacerdote tenía que matar uno de los machos cabríos como ofrenda por el pecado de la nación y rociar su sangre dentro del lugar santísimo. Luego colocar las manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesar los pecados del pueblo, ¿no? Y luego echaban a uno de los machos cabríos, lo soltaban en el desierto, ¿no? A uno de ellos, ¿no? Porque llevaban dos, a uno sacrificaban y al otro lo dejaban libre, ¿no? En el desierto como señal de la expiación, ¿no? Entonces, este era lo que, la manera como era escogido el sacerdote y todas las obligaciones que él tenía, ¿no? Como sacerdote. Entonces acá vamos a ver en el versículo 14, retrocediendo, vamos a ver como que dice, ¿no? Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote. Entonces, perdón. Entonces, vamos a ver que ya el autor de Hebreos ya comienza a entrar desde el versículo 12, el versículo 17 que le hemos leído antes, ya comienza a hablar acerca de Jesús como el sumo sacerdote, ¿no? Ya lo comienza a mencionar, lo comienza a decir, ¿no? Que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Lo dice en el capítulo 2, versículo 17, y también lo dice en el capítulo 3, versículo 1, ¿no? Que dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Amén. Entonces, el autor de Hebreos se refiere a Cristo Jesús como el sumo sacerdote, ¿no? Y que ahora va a pasar a explicar, ¿no? El significado de lo que es el sumo sacerdote. Dice, teniendo un gran sumo sacerdote, pero acá podemos ver que a sumo sacerdote le antecede una palabra que dice gran, ¿no? Gran, y que gran significa, ahí estaba viendo, deriva de la palabra mega, ¿no? Mega, que significa grande, tremendo, o sea, está diciendo pues el autor de Hebreos que nuestro Señor Jesús es más grande, está por encima de cualquier sacerdote que haya existido, ¿no? En el Antiguo Testamento. Jesús es superior a cualquiera de ellos, ¿no? Y él es el gran sumo sacerdote. Y él no aquel que entraba en el lugar santísimo y salpicaba sangre para expiar primero por sus propios pecados y después por lo del pueblo. Jesús, como gran sumo sacerdote, se destaca por sobre los sumos sacerdotes terrenales, ¿no? O sea, nuestro Señor Jesús, el autor de Hebreos, lo manifiesta, ¿no? Que Él es mayor que cualquier sacerdote que haya existido, ¿no? Pero luego dice que traspasó los cielos, ¿no? Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, el sumo sacerdote, el sumo sacerdote, ya les he dicho, ¿no? Que él entraba una vez al año al lugar santísimo, ¿no? Entraba al santuario y ahí entraba al lugar santísimo una vez al año. Él podía entrar una vez al año nomás. Y por un breve momento, y en ese breve momento que se encontraba en el lugar santísimo, pues él podía ver la gloria de Dios, ¿no? Él podía sentir la presencia de Dios, ¿no? En ese lugar. Pero una vez al año y por un breve momento. Pero aquí en contraste con nuestro Señor Jesús que dice que Él traspasó los cielos, Él está en los cielos, ¿no? Al lado derecho de nuestro Señor Jesús, al lado del trono de su Padre, ¿no? Por eso dice que él traspasó los cielos, ¿no? Él está ante la presencia de Dios, ¿no? Como nos dice en Hebreos 9:24. Hebreos 9:24 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo. Perdón, estoy leyendo 9:24. Amén. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo,
para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Entonces, el sacerdote humano, se puede decir, él solamente podía entrar una vez al año en el lugar santísimo, y por un breve momento él se encontraba ante la presencia de Dios. Mas no así con nuestro Señor Jesús, ¿no? Porque él ha entrado, dice, él ha entrado a los cielos y está para siempre en la presencia de Dios Padre, ¿no? Él está a la diestra y él está, nuestro Señor Jesús, está intercediendo por nosotros, ¿no? Luego dice, en el versículo 14 dice, traspasó los cielos Jesús el Hijo de... Retengamos nuestra profesión. Me había olvidado de decirles que en esta porción del versículo 14 al 15, al 16, vamos a encontrar, hermanos, dos exhortaciones. Dos exhortaciones vamos a encontrar. Y una de ellas es la que acabo de leerle, ¿no? Dice, retengamos nuestra profesión. Ya que tenemos un sumo sacerdote en los cielos, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que ha traspasado los cielos, ahora nos dice que retengamos nuestra profesión. Retengamos nuestra profesión. En otra versión que yo he encontrado dice, aferrémonos firmemente a la fe que profesamos, ¿no? O sea, le estaba diciendo que ellos se aferren, ¿no? Que el autor de Hebreo le estaba diciendo pues a esta congregación que ellos estaban queriendo apartarse de los caminos de nuestro Señor Jesús por todo lo que ellos estaban viviendo. Ellos estaban con esa intención, ¿no? De regresar al judaísmo. El autor de Hebreos le estaba exhortando, ¿no? A que ellos se aferren, ¿no? Se aferren firmemente a la fe que ellos habían profesado, que ellos habían confesado, ¿no? Que ellos creían en Cristo. A esa fe les estaba diciendo que ellos se aferren a eso, que no se aparten, ¿no? En la Reina Valera, como le digo, dice retengamos nuestra profesión. Y la palabra profesión viene de la palabra griega homología, que significa, que son dos palabras juntas, ¿no? Que significa, homo significa juntos, y logos, palabra o conocimiento, ¿no? Que significa entonces participar de una misma palabra o conocimiento, ¿no? Entonces, esta exhortación es a retener nuestra profesión, o sea, a retener nuestra fe, a permanecer en nuestra fe firmes, ¿no? Creyendo y confesando nuestra fe en Cristo, ¿no? Como nuestro gran representante ante Dios, que traspasó los cielos y que nos marcó el camino hacia la salvación, ¿no? Entonces, eso es lo que le estaba diciendo el autor de Hebreos a esta congregación, ¿no? Y es lo que nos dice a nosotros también esta noche, ¿no? Que nosotros no nos apartemos, ¿no? De la fe que hemos profesado, ¿no? Siempre debemos estar profesando nuestra fe, compartiendo nuestra fe, ¿no? A nuestros compañeros de trabajo, a nuestros vecinos, animándolos, ¿no? O invitándolos a que ellos también puedan venir a los caminos del Señor, ¿no? Eso es lo que en esta noche nos exhorta el autor de Hebreos a través de la palabra de Dios, que esta palabra también es para nosotros, ¿no? Y es propicia para estos tiempos, ¿no? En Hebreos 10:23, vemos, Hebreos 10:23 dice, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mantengámonos firmes sin fluctuar. Sin fluctuar significa sin dudar, ¿no? Mantengámonos firmes, se podría decir entonces, mantengámonos firmes sin dudar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Amén. Entonces el Señor nos anima, hermano, nos exhorta esta noche a que nos mantengamos firmes, a no dudar, ¿no? A no dudar de que Cristo es fiel en lo que Él ha prometido, ¿no? En lo que Él ha prometido a cada uno de nosotros. Amén. Luego dice en el versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dice, ¿no? Porque no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. La palabra compadecerse deriva o significa padecer con o padecer junto con, ¿no? Es decir, que Jesús
sufre, soporta y padece junto con nosotros nuestras debilidades, ¿no? Él sabe lo difícil que es obedecer a Dios, ¿no? Nuestro Señor Jesús, como le decían antes, los sacerdotes tenían que tener empatía con el pueblo, ¿no? Con el pueblo pecador, ¿no? Porque ellos también también eran hombres y que también estaban sujetos a poder pecar, ¿no? Pero entonces aquí nuestro Señor Jesús también como sumo sacerdote, Él también tiene empatía con nosotros, ¿no? Él entiende que somos débiles, ¿no? Porque Él en su humanidad, porque tenemos que recordar que Cristo fue 100% Dios, pero también fue 100% hombre, ¿no? Entonces, cuando estuvo en carne, Él también eh, pasó circunstancias, ¿no? Debilidades, tuvo debilidades por experiencia humana, ¿no? La experiencia humana que podemos pasar cualquiera uno de nosotros, hermanos, no le es ajeno. Él no es ajeno a nosotros, a lo que nosotros podamos estar pasando, ¿no? Él en carne sufrió cansancio, eh, tuvo angustia, él lloró, ¿no? A veces nosotros podemos decir, ¿no? A mí nadie me entiende, ni siquiera Dios me hace caso, él no, o Cristo no me hace caso, que me va a entender lo que yo he pasado, porque si Él es Dios, ¿qué me va a entender? No, hermano, Él cuando estuvo acá, Él pasó todo lo que, bueno, eh, todo lo que nosotros hemos pasado, Él también él lo ha sufrido, ¿no? En su propia carne, ¿no? Debemos recordar que a veces nosotros decimos, ay, me he sentido traicionado y queremos y hicimos este dolor que siento porque he sido traicionado, hermano. Cristo también fue traicionado por uno de sus discípulos, ¿no? Por uno de sus discípulos. Él fue traicionado por Judas. Entonces él también entiende que es ese sentimiento, ¿no? De traición. A veces pensamos también cuando nosotros compartimos la palabra, no lo comparto porque tengo vergüenza, se van a burlar de mí. Yo leía una porción donde dice, ¿no? Que cuando él estaba clavado en la cruz, pasaban ahí los religiosos y le decían, si tú eres hijo de Dios y has salvado a los otros, ¿por qué no te salvas tú mismo? ¿No? La gente se burlaba de él. Entonces él entiende también cuando nosotros somos burlados, porque él lo ha vivido, ¿no? Entonces él tiene empatía con nosotros, ¿no? La humanidad de Jesucristo, bueno, encontré transcribí, ¿no? Lo que un escritor decía, ¿no? La humanidad de Jesucristo, junto con su pureza, le otorga el poder para ser ese gran sumo sacerdote en ese puente de reconciliación entre nuestra naturaleza débil y pecadora con la pureza y perfección de Dios. Amén. Entonces la humanidad de Cristo, hermano, él ha pasado todo lo que nosotros podamos sentir, todas nuestras debilidades, él lo ha vivido. Él lo ha vivido, hermanos. A veces escuchaba también un pastor que decía que él ha vivido debilidades, pero él nunca pecó. Y hacía mención al pasaje ese de lo que sucedió en un monte de Getsemaní, ¿no? Cuando el Señor ya sabía lo que le iba a pasar y él sintió ese temor de lo que iba a suceder, ¿no? Y él sintió ese deseo de no obedecer a su padre, por eso le dice, si es posible, ¿no? Que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces la tentación vino a su vida, pero no pecó porque al siguiente momento él le dice, ¿no? Que no se haga mi voluntad, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad, Padre, le dice, ¿no? Entonces él también, ¿no? Ha pasado tentaciones, ha pasado tentaciones. Él ha sido tentado, hermanos. Cuando vemos cuando nuestro Señor Jesús es bautizado, ¿no? Y después es llevado al desierto, donde está ayunando 40 días y 40 noches, después que ya ha pasado ese día de ayuno, nos dice que se acerca el enemigo y lo tienta, ¿no? Y le dice, sabe que tiene hambre y le dice, ¿no? Si tú eres el Hijo de Dios, dice, ¿no? Haz que esas piedras se conviertan en pan. Lo tienta a que él sabía que tenía hambre y lo tienta a que él haga eso, pero el Señor no cae, o sea, el Señor no peca. Él fue tentado, pero en ningún momento él pecó, ¿no? Él sufrió todas las tentaciones, aunque como lo hace notar aquí el autor de Hebreos, él nunca pecó, ¿no?
Él no pecó. La única experiencia humana, hermanos, que nuestro Señor Jesús no compartió con nosotros, que no participó, fue el pecado. Es la única experiencia humana que el Señor no compartió con nosotros, ¿no? Después todo lo que nosotros podamos estar pasando, las angustias, los problemas que nosotros podamos estar pasando, es nuestro Señor Jesucristo, cuando ha estado acá en carne, cuando ha estado acá en nosotros, ¿no? Con nosotros aquí en la tierra, Él lo ha vivido, hermano. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, no es ajeno a lo que nosotros podamos estar viviendo, la angustia que podamos estar pasando ahora en estos tiempos, ¿no? A veces la desconfianza, ¿no? O ¿cómo le puedo decir? Siempre la desconfianza o no saber, ¿no? ¿Qué va a suceder con todo lo que está sucediendo en el mundo y en nuestra nación, ¿no? Pero el Señor nos anima a través de su palabra a que nosotros confiemos en Él, ¿no? A que nosotros nos acerquemos a Él, como dice en el versículo 16, ¿no? Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, ¿no? Entonces, después de que el Señor nos dice, ¿no? Que tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos y que Él se compadece de nuestras debilidades y que Él fue tentado, pero nunca pecó, el autor de la carta de los Hebreos nos dice ahora la segunda exhortación, ¿no? Acerquémonos, dice. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. Acerquémonos, dice hermano, ¿no? Con toda confianza, ¿no? La invitación es a acercarse. Esta es la segunda exhortación. La invitación es a acercarse al trono de la gracia. Pero ¿cómo nos vamos a acercar, hermano? ¿Con sacrificio, como decían antes? Ya no, ¿no? Ya no, porque ahora nos acercamos en oración, hermano. En oración. Puesto que el único sacrificio que el creyente puede traer es un corazón quebrantado, ¿no? Un corazón contrito y humillado, como nos dice, ¿no? En el Salmo 51, 17, ¿no? El Salmo 51, 17 nos dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios, ¿no? Esa es la invitación que nos hace el Señor, ¿no? A acercarnos a través de la oración. Esa es la única manera, hermano, que nosotros nos podemos acercar a Dios ahora, ¿no? A través de la oración, acercarnos a Él, compartirle lo que nosotros estamos viviendo, decirle, ¿no? Y hablar con el Señor, ¿no? A través de la oración, nosotros le hablamos y dice que Él nos habla a través de su palabra, ¿no? ¿Y cómo nos vamos a acercar? Dice, confiadamente, ¿no? Y confiadamente proviene de la palabra griega parresía, ¿no? Que significa franqueza, seguridad, confianza. O sea, que nos acerquemos a Él así, con toda confianza, hermanos, ¿no? Con toda seguridad de que el Señor nos va a escuchar. A veces nosotros, yo ponía el otro día un ejemplo, ¿no? Cuando compartía esta palabra ahí en Belén, le decía a los hermanos, el Señor nos invita a acercarnos confiadamente a Él, le decía yo, ¿no? Que nos acerquemos confiadamente. Es como cuando uno va, de repente, ¿no? A mí me ha pasado, ¿no? Cuando yo he tenido que ir a la oficina a hablar con el dueño por algo que necesitaba o por algo que tenía que decirle, pero yo no sabía cómo iba a reaccionar él, ¿no? De repente lo encontraba de buen humor o de mal humor, o se me iba a rechazar mi pedido o le iba a aceptar mi pedido. No sabía, ¿no? Me iba con esa incertidumbre, ¿no? Si me va a aceptar o no me va a aceptar, o de repente ni me abría la puerta, ¿no? Porque a veces estaban ocupados. Pero ante Dios no es así, hermano, ¿no? Dice él que nos invita a acercarnos a Él confiadamente, a acercarnos a Él, ¿no? Dice que debemos acercarnos al Señor con la misma familiaridad con la que un niño pequeño se acerca a su padre, ¿no? Un niño cuando llega a la casa, nosotros que somos padres, hemos tenido nuestros hijos cuando han sido pequeños, ¿no? Porque cuando ya son grandes, ya no son muchos de acercarse a nosotros, pero cuando son pequeñitos, ¿no? Cuando ve al papá entrar por la puerta, ¿no? Los niños que son pequeñitos, al mismo se acercan al papá, ¿no? Los niños no saben, pues, si al papá le fue bien el trabajo, le fue mal, si tuvo problemas, no tuvo problemas. La cosa es que el niño quiere estar cerca a su papá, ¿no? Porque no lo ha visto todo el día.
Esa es la misma confianza, hermano, que nosotros debemos tener al acercarnos al Cristo, ¿no? Acercarnos a Dios, acercarnos a nuestro Señor Jesús, ¿no? Acercarnos a Él, ¿no? Confiadamente, ¿no? Eso es lo que nos pide el Señor, ¿no? Esta noche a través de su palabra, ¿no? Y después nos dice, ¿no? Confiadamente al trono de la gracia, al trono de la gracia. En esos tiempos, hermano, recordemos que este libro de Hebreos estaba escrito pues, en ese tiempo, en ese contexto, ¿no? Donde todavía había reyes, existían los reyes, ¿no? Y los reyes pues estaban sentados en sus tronos y desde ese lugar ellos emitían juicios, ¿no? Ellos podían quitarle la vida o no a alguien que estuviera detenido, ¿no? Ellos ejercían justicia y emitían dictámenes de vida o muerte, ¿no? Y esa es la idea que ellos tenían acerca de un trono, ¿no? Pero aquí Cristo nos dice, ¿no? Que nosotros nos acerquemos a su trono de gracia. ¿Por qué no nos va a hacer juicio, hermano? Al contrario, ¿eh? En él vamos a encontrar gracia y no condenación, ¿no? Y la razón es porque la justicia de Dios ya fue pagada por Cristo en la cruz, hermano. Si nosotros hemos hecho algo, mejor dicho, nosotros no hemos hecho nada, hermano. Todo lo ha hecho Cristo, ¿no? Todo lo ha hecho Él, nosotros no hemos hecho nada. Y entonces, pero ellos tenían esa idea, ¿no? De trono, y acá ellos le estaban diciendo, ¿no? Acérquese ante el trono de la gracia. ¿Y para qué? Para alcanzar misericordia, ¿no? Entonces, en ese trono de gracia, lo que vamos a recibir no es el pago por lo que hemos hecho, hermano, ¿no? Nosotros todos nuestros pecados que hemos cometido, ¿no? Dios nos ha perdonado, ¿no? Y alcanzamos en misericordia porque Dios no nos ha pagado, hermanos, por lo que hemos hecho, ¿no? No nos va a pagar lo que merecemos por lo que hemos hecho, ¿no? Misericordia es eso, hermano, ¿no? Misericordia es que Dios no nos da lo que nos merecemos. Al contrario, dice, ¿no? Vamos a hallar gracia. Entonces Él nos da lo que no merecemos, ¿no? Es como un juego de palabras, ¿no? La misericordia es que no nos da lo que merecemos. Y la gracia es que nos da lo que no nos merecemos, ¿no? Y eso es lo que vamos a hallar, hermano. Eso es lo que nos dice, ¿no? Que nos acerquemos ante su trono de gracia para alcanzar a misericordia y hallar gracia, dice. ¿Y para qué? ¿Para qué nos vamos a acercar? Para alcanzar también el oportuno socorro. Entonces, vamos a acercarnos a Él, hermanos, y en el momento en que más lo necesitemos, nos vamos a acercar a Él y vamos a encontrar en Él, ¿no? Misericordia y gracia. El que viene al trono de la gracia va a encontrar eso siempre, hermano, ¿no? Vamos a encontrar la ayuda para el oportuno socorro, dice, ¿no? La ayuda que nuestra vida, nuestra alma desea. Eso es lo que vamos a encontrar, hermano. Entonces, en esta noche el Señor Jesús nos habla a través de su palabra, le habló a través del escritor de los Hebreos a esta congregación que estaba pasando por dificultades y que ellos estaban pensando apartarse de los caminos de Cristo, de los caminos de Jesús, dejar de profesar su fe. Es la misma palabra, hermanos, que nos dice en esta noche a nosotros, ¿no? Que nosotros debemos mantenernos firmes a pesar de lo que pueda venir en nuestra vida, hermano, a pesar de las circunstancias que podamos estar viviendo cada uno de nosotros. Muchos a través de esta pandemia han perdido el trabajo, otros han perdido el negocio. Hermanos en Cristo, les ha sucedido, otros han fallecido. Pero nada de eso, hermano, nos puede apartar, como dice en Romanos, ¿no? Nada nos puede apartar del amor de Dios, ¿no? Nada, nada. Entonces, hermanos, en esta noche, que el Señor haya hablado a su vida, así como habló a la mía, cuando está meditando en esta palabra, ¿no? Que debemos acercarnos a la mano. Nos exhorta en esta noche a que nosotros retengamos nuestra fe y que eso nos lleve a acercarnos a su trono de gracia, ¿no? Dice, confiadamente. Amén, hermanos. Dios le bendiga, hermano.